Nada, inicie. Hola, ¿qué tal? Hoy les explicaremos una nueva práctica que llevará por nombre Práctica 4. Primero que nada, los ponentes que estarán hablando sobre este tema se conforman por Emilio Rosales, Luis Octavio, Alexis Joel, Hugo Camacho y Joel Manuel. Empezaremos por explicar lo que consiste la práctica. Se realizará un programa en el lenguaje C utilizando sistema operativo Linux. Y consiste en crear un archivo de texto llamado vector.txt que almacena el resultado de una operación que se mostrará siguiente en el código. De ahí se va a abrir el archivo vector.txt y va a leer el resultado de la operación anterior y va a restar el siguiente vector que se almacene. Una vez esto, va a guardar el resultado del archivo del vector en vector2.txt. Una vez realizado eso, se va a abrir el mismo vector y se irá y se calculará el módulo del vector. Para esto se guardará en el archivo de vector3.txt, donde se podrá consultar este resultado mediante empeño ahí utilizando el editor. Y también te mandará el último de las opciones de eliminar archivo de vector. Una vez realizado esto, iniciaremos por explicar el código. Consiste primero en las librerías que estamos mostrando aquí en color verde y explicaremos un poco respecto a. Empezaremos con la librería de stdlib, que se utiliza para realizar operaciones de conversión de tipos. De ahí tenemos la librería ctdio. Esta proporciona el núcleo de las capacidades de entrada y salida. Tenemos la librería mat, que esta nos permite realizar operaciones matemáticas. Y la ctime. Estas son funciones para clasificar caracteres de ese tipo o para convertir entre mayúsculas y minúsculas independientemente del conjunto de caracteres, utilizando típicamente el código ASCII. Desde esto, necesitamos abrir el main. Se estarán introduciendo la declaración de punteros con sus respectivas variables. Una de estos se guardará en el archivo y se limpiará pantalla. De ahí mandaremos a imprimir líneas de texto, dando un saludo y delimitando el tamaño de vectores que deseamos utilizar. De ahí se agregará la dimensión del vector y se utilizará un scanf. El scanf lo utilizamos para este, para permitir leer varios tipos de datos de una sola vez, tales como enteros, decimales, cadenas de caracteres, entre otras cosas. De ahí se volverá a mandar no se creará un it, lo cual realizar la operación, se mandará a utilizar de nuevo se mandará a pantalla un mensaje de texto y se regresará con un return 0. Desde ahí se va a crear la asignación de memoria dinámica, utilizando las variables que asignamos en la declaración de punteros y agregando a ello el código mayot, paréntesis n y definiendo de tipo entero. De ahí empezaremos a explicar cómo funciona el vector txt. En el vector txt, para empezar, iniciaremos por limpiar pantalla y empezaremos por que nos introduzcan los valores del vector 1, los cuales los guardaremos. Después pediremos la introducción de los valores del vector 2. Después los guardaremos igual con un scan y haremos la operación de la suma de vector 1 más vector 2. Utilizaremos la función getChar, la cual se puede utilizar para leer cadenas de varios caracteres, leyendo en un bucle de cadena carácter a carácter. Y esto eh, nos ayudará a hacer el vector suma. En el vector suma podemos realizar la operación. Se estará imprimiendo en pantalla la operación que se está realizando con los vectores. Una vez de esto, se utilizará el archivo fopen
para abrir el vector txt, que es la función que entramos en modo escritura con la variable w, que es de Braille. De ahí se utilizará edit para que en caso de que no se pueda leer el archivo, mande a pantalla el mensaje de error. Se regresará y se volverá a crear un edge. En este edge es para indicar que en caso de que sí se puede abrir, está iniciando el modo escritura en el archivo. De ahí se utilizará un for para que con el ciclo se guarde el archivo del vector con la variable si, donde i es un parámetro de incrementación y posición en el que se debe guardar. De ahí utilizaremos el fclose, que es para cerrar el archivo. Y mandaremos a pantalla un mensaje que dice que presiones una tecla para seguir eh, y puedas seguir generando tu archivo en el directorio correspondiente. De ahí vamos a entrar en el modo de lectura, sí, primero mandarás un mensaje en la pantalla y utilizarás abrirás el archivo, cerrarás el archivo del vector txt y nada más lo utilizarás en modo de lectura. Mandamos a imprimir una nueva línea para indicar que el vector se está leyendo desde el archivo, y utilizamos el fopen con dos parámetros que son el nombre del archivo y el modo en el que se está abriendo el archivo. En este caso es lectura. Con fscanf y tres parámetros agregamos una variable de incremento y utilizamos una opción de while para que en caso de que no se haya llegado al final del archivo, incremente un valor en i. Luego, con fscanf leemos lo que está escrito en el archivo, con tres parámetros también. El valor de la igualación de fopen, el tipo de carácter y la variable donde queremos que se guarde nuestro valor. Y con un ciclo for mandamos a imprimir en pantalla el valor de nuestra variable ya almacenada en memoria, pero previamente leída desde el archivo. Y vector 2 es básicamente lo mismo, solamente que trabajamos el vector SNI todavía desde memoria, pero leído aquí, y le restamos el vector unitario, que es producto de incrementar el valor en i, donde es posición, y cada posición vale 1, con límite de n, que es el valor de la variable del tamaño de nuestro vector, de nuestros vectores. Y procedemos a hacer la operación dentro del mismo ciclo for. Guardamos en el vector e posición i el vector s posición i menos d posición i, y mandamos imprimir vector suma menos vector unitario, y otra vez con un ciclo for mandamos imprimir una cadena de texto que se repita mostrando los valores de los vectores del vs, el vector unitario, que va a ser 1 en todas las posiciones, y el resultado, que es vector e. Después es lo mismo que vector 1, un fopen para escritura en el archivo y un fopen para lectura en el archivo. Mientras el archivo no termine, la variable
inicializada en 0 y incrementa y sigue leyendo los valores del archivo. Y finalmente lo mandamos a imprimir. Todo ese vector obtenido y guardado en memoria, después de ser leído del archivo, se guarda en el vector EI y se imprime. Y para vector 3, pues solamente calculamos el módulo. Primero elevamos al cuadrado los valores de cada posición en este nuevo vector y luego creamos un acumulador donde SU es igual a SU más CU en su posición en I. Entonces aquí tenemos el cuadrado de la posición que se suma a SU, que está inicializada en 0 acá arriba. ¿Está? Y lo volvemos a sumar a SU. Y como está dentro del ciclo for, va a seguir incrementando su valor hasta que termine la condición de incremento de I. Y finalmente calculamos la raíz cuadrada de SU. Y lo mandamos a imprimir. Luego guardamos el vector, bueno, el valor en vector 3txt y mandamos a imprimir. Y por último, se crea un menú de opciones donde puedes elegir que como primera opción eliminar el vector 3txt, como segunda opción eliminar el archivo vector txt, vector 2xt y vector 3xt. Como opción número 3, salir sin eliminar y puedes introducir cualquier número que sea 1 o 2 para salir. Con un int se remueve el vector 3xt. Con un print imprimimos en pantalla que el archivo fue eliminado exitosamente y un hasta luego. Con un else if mandamos a remover el vector txt, el vector 2txt, de igual manera el vector 3xt. Y por último se manda a imprimir a la pantalla que los archivos fueron eliminados exitosamente y un hasta luego. Y por último un else en una impresión de pantalla hasta luego. Y se libera la memoria. En este caso estamos utilizando el código de free y utilizando cada una de las variables que utilizamos. Esta función de free se utiliza para liberar memoria asignada por Mayot, Kayot, pero no se refiere eso al uso que se puede dar, sino una función para liberar como tal la memoria. Ahora procederemos a la ejecución del código, bueno, del programa. Estaremos utilizando por un terminal. Ya en terminal, cambiamos nuestro directorio a donde está nuestro archivo de texto y con el comando gcc final 4.c, donde final 4.c es el nombre de nuestro archivo de texto, guión o práctica 41 lm, donde práctica 41 es el nombre de nuestro archivo ejecutable. Con ese comando compilamos, procedemos a compilar y ya compilado lo ejecutamos como práctica 41 y inicia pidiéndonos el tamaño de los vectores. Introducimos el tamaño y nos empieza a preguntar los valores. Le asignamos
valores aleatorios. Es escribir el número, presionar Enter y escribir otra vez número. Ya una vez que se termina, manda la cadena con los valores de los vectores. La posición 1 en el vector 1 es 4 y en el 2 es 3, por tanto su suma es 7. Y si lo analizamos, pues es el mismo crecimiento de todos los demás. El archivo se genera de inmediato, en nuestro escritorio lo podemos comprobar. Y lo abrimos, tenemos los valores del vector suma, son 7, 4, 6 y 11. Y aquí son 7, 4, 6 y 11. Para comprobar que sí está leyendo, vamos a proceder a cambiar 1. Lo vamos a guardar como 1. Y lo que hace a continuación es leer el vector desde el archivo. Entonces, al mandar imprimir, tendría que imprimir 7, 4, 6, 1. Y aquí está. 7, 4, 6, 1. Y ahora hace el cálculo. Hace el vector suma menos el vector unitario con posición, con todos los valores en cualquier posición, 1. Y esto nos da 6, 3, 5 y 0. También se genera el archivo vector2. Lo abrimos y corroboramos que son los mismos valores. 6, 3, 5 y 0. Entonces lo va a leer directamente desde aquí. Vamos a modificarlo para que sea el valor que originalmente era. Bueno, que en teoría tendría que ser. Y lo lee. Y ahora es 10. Lo que modificamos. Y automáticamente se genera vector 3 txt. Si lo vemos, debería de coincidir también el valor del módulo. Y coincide. 13.0384. Finalmente, como mencionaba mi compañero Alexis, entramos al menú de finalización para eliminar nuestros archivos. Para la práctica, nos pidió eliminar vector 3txt, entonces lo vamos a eliminar con 1. Vamos a corroborar que estén aquí los 3. Y listo. Eso sería todo. Muchas gracias. Entonces,